Empezamos una nueva etapa con los duetos musicales y para mí es un orgullo poder hablar del dueto cómico musical Emeterio y Felipe Los Tolimenses. Voy a retroceder un poquito para que ustedes conozcan de dónde surge y hablo de papá primero, que es Lizardo Díaz, Felipe de Los Tolimenses, quien inició su actividad musical a muy temprana edad. Él se matriculó en el Conservatorio Alberto Castilla del Tolima, donde llegó a perfeccionar magistralmente el piano, el violín, el acordeón, la guitarra y el tiple, que era su favorito. Su inquietud de vida era incontrolable, siempre quería aprender más y compartir toda su música con la gente, con los amigos y con el público, que iba forjando. Y para completarse, enroló en el coro de Ibagué, en donde se trasladó finalmente mi abuelo para retomar su negocio. Terminando el bachillerato, con honores en el Colegio de San Simón, viajó a Nueva York y más adelante, después de cursar algunos semestres de arquitectura, decidió iniciar estudios universitarios y matricularse en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín. Formó su primer trío musical bautizado como Los Estudiantes en compañía de Rufino Duque, un magnífico tiplista, y Lucho Blanco, con quienes compartió la música durante toda su carrera universitaria y daban serenatas acompañando fiestas, bailes con una popularidad impresionante. Al trío de Los Estudiantes, aquí llega Jorge Ramírez, que es Emeterio del dueto cómico musical, que era otro compañero de conservatorio y tertulias musicales en Ibagué, y al igual que mi papá, estaba estudiando ingeniería. El rigor musical del trío, que ahora eran 4, y la simpatía de sus integrantes fueron el ingrediente principal del éxito de Emeterio y Felipe, que todavía en esa época no tenían ese nombre. Poco a poco fueron ganando popularidad, siendo solicitados en todas las reuniones, fiestas y círculos sociales. Para ese entonces solo hacían música y el humor todavía no aparecía en el repertorio de sus vidas. Mi padre era el más fiestero, curiosamente, aunque no se crea, y Jorge, el compañero de toda la vida en Los Tolimenses, era el más reposado y serio del dueto. En esos primeros años no se tomaba un trago ni por equivocación, y también se dedicaba a la venta Jorge Ramírez de ropa como complemento económico. Este fue el preámbulo de lo que posteriormente serían Los Tolimenses, un grupo musical que desde 1951, cuando todavía la radio era ese intruso misterioso y mágico que llegaba a casi todos los rincones y lugares del país, se empezó a escuchar la voz de dos jóvenes que con tiple y guitarra ponían la nota musical a todas estas situaciones cotidianas de la vida de los colombianos. De Los Estudiantes a Los Tolimenses. Este fue un inesperado camino al éxito universal. Al inicio de la década de los años 50, la carrera de mi padre Lizardo Díaz iniciaba un vertiginoso ascenso. A pesar de haber estudiado ingeniería hasta los últimos semestres, jamás se graduó. De los recuerdos de su vida, narran la historia de lo que fue la radio y la televisión en los inicios. He tomado muchos apartes del libro Mis Padres y Los Tolimenses, donde cuento la historia de este mágico encuentro del dueto cómico musical. El dueto se formó inicialmente en 1951 en Medellín, porque con el desarrollo y el auge de la radio, el dueto de Los Tolimenses, conformado hasta ese entonces por Lizardo Díaz y Jorge Ramírez, participaba en programas en vivo en 4 emisoras radiales. El humor llegó cuando en una de esas presentaciones mi padre olvidó la letra de la canción y Jorge, para tapar el colapso, arrancó a echar chistes. Empezó con ese ingrediente de humor el dueto de Los Tolimenses. Eran 2 ingenieros en potencia y el ibaguereño era Jorge Ramírez Salazar y el huilense de Baraya, mi papá, Lizardo Díaz Muñoz,
quienes además de los cálculos estructurales prefirieron tupirle al bambuco, al sanjuanero, a la guabina y olvidarse de los estudios académicos con los cuales sus padres querían verlos convertidos en ingeniero civil a Jorge y en ingeniero químico a mi padre. Por esos años, cuando todavía la radio era ese poderoso intruso que misteriosamente llegaba a cada lugar, se empezó a escuchar la voz de estos dos jóvenes que, acompañados de tiple y guitarra, ponían humor a situaciones que distinguían la vida cotidiana de los colombianos. Tras sus exitosas presentaciones en la vieja voz de Antioquia, el público y los empresarios de la ciudad capital clamaban por su presencia. Sus picarescas representaciones del típico campesino tolimense, su forma de hablar y de vestir y su estilo al interpretar la música folclórica del interior les fueron abriendo el paso a los micrófonos de todas las emisoras del país, que luego pasarían a las emisoras a nivel internacional. Pasaron los primeros 10 años de su carrera en los programas Bavaria Invita, La Marcha de las Estrellas de la Nueva Granada y en las franjas humorísticas de la emisora Nuevo Mundo. A medida que se iban consolidando como intérpretes del cancionero andino colombiano, matizaban sus presentaciones con cuentos cortos de doble sentido picantes y mordaces. El 13 de junio de 1954 fue inaugurada oficialmente la televisión en Colombia en el marco de la celebración del primer año de gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. A las 7 de la noche se escucharon las notas del himno nacional de la República, seguido de las palabras del general. Al término del acto inaugural, se emitieron los primeros programas de entretenimiento en un programa dirigido por el inolvidable Álvaro Monroy Guzmán, donde los tolimenses fueron los invitados especiales. Justo antes de salir al aire, Monroy les sugirió cambiarse sus nombres de pila por unos más sonoros y más acordes a los personajes que cada uno representaba, de manera que en un rápido y lúcido destello de creatividad decidió bautizarlos como Emeterio y Felipe los Tolimenses, y así los presentó. Ese bautizo tan informal como certero trascendió para toda la carrera artística del dueto, guardando ese curioso y típico nombre en el corazón de los colombianos. Las solicitudes para sus presentaciones llegaban de todas partes del país y toda ocasión, para que fuera especial, debía contar con su presencia. A partir de aquí, Emeterio y Felipe, los tolimenses, afianzaron sus muy definidos rasgos personales, donde Felipe, mi padre, era el inteligente y el pensador, el letrado y aterrizado, mientras que Emeterio era el ingenuo, el ignorante, pero por sobre todo el del buen humor, el de las salidas inesperadas, llenas de gracia y de chispa, muchas veces cargada de gruesas dosis de picante. Como a veces se les iba la mano en sus espacios radiales especialmente, dicen que una mañana los hizo comparecer a su despacho la entonces ministra de Comunicación Esmeralda Arboleda, pero con un ingenioso chiste con el que salió Emeterio, lograron convencer a Esmeralda Arboleda de seguir adelante con sus chistes picantes. Así pues, se consolidaron como parte integral de la radio en Colombia para proyectarse posteriormente a toda la audiencia nacional con el nacimiento de la televisión. A una niña y un estudiante a una niña y aritmética enseñaba y aritmética.